Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. Mi nombre es Diego Mendoza y en el día de hoy vamos a estar conversando acerca de este fenómeno llamado inflación en dólares, el aumento de los precios en dólares, por qué se produce, es real, qué está pasando en Venezuela. Para conversar al respecto, tenemos como invitado al economista, socio y director de Ecoanalítica, Adrúbal Oliveros, quien además también tiene su propio podcast, el cual recomiendo. Se llama Tertulia y Dinero, vayan a verlo, está increíble. Asdrúbal, bienvenido, gracias por aceptar la entrevista. Y No, para, a ti, Diego, gracias, bueno, por invitarme a compartir algunas ideas y por tus palabras, las valoro mucho. para meternos de lleno en el tema, observo que hay varios indicadores que dicen que los precios en dólares, en rubros como alimentos, como restaurantes, como hotelería, han tenido variaciones de incluso un 70%. Y en líneas generales, vi que colocó usted hace poco en su Instagram que ronda estos aumentos del 47, 50%, y llama bastante la atención porque, bueno, el dólar fue como el escape que el ciudadano buscó de manera totalmente espontánea para huir precisamente del aumento de precios en bolívares. Entonces, ¿qué es lo que produce estos aumentos? Porque parece como una pesadilla en la que vive de manera permanente el venezolano. Sí, mira, varios elementos, ¿no? De todo eso que has comentado. Efectivamente, nosotros desde hace aproximadamente un año estamos haciendo medición de precios en dólares, estrictamente en dólares, ya desde el año 2016, Ecoanalítica en 5 ciudades está midiendo precios en bolívares, es parte de nuestro indicador de inflación, que es mensual y que es semanal, que es parte de los productos que ofrecemos a los clientes. En esa época se ofrecía porque el Banco Central dejó de publicar estas estadísticas y el dato de inflación es extremadamente importante para la planificación de los negocios y las empresas en Venezuela. Eso lo hemos mantenido y a partir del año pasado, producto de una economía donde el dólar ha tomado una importancia capital en términos de no solamente de transaccionalmente que se paga con dólares, sino también desde la perspectiva de la fijación de los propios precios en dólares y desde la perspectiva de la estructuración de costos y expectativas. De hecho, hoy en los anaqueles más del 90% de los precios están reflejados en dólares. Es más difícil ahorita conseguir precios en bolívares que en dólares. Entonces, por todo eso, estamos haciendo estas mediciones. En lo que va de año, los precios expresados en dólares han subido 44%. Efectivamente, es una cifra muy significativa. Y nuestro estimado es que el año termine entre 47 y 50, pero de verdad que he visto los resultados, creo que van a estar más cerca de 50 que de 47, ¿no? ¿Qué explica esto? Mira, varios elementos. Uno, el peso institucional. Venezuela obviamente empezó a utilizar el dólar como un mecanismo de protección y por supuesto que protege. Y te lo voy a poner simplemente en las propias cifras de inflación. Mientras los precios en dólares suben 44, los precios en bolívares suben 150 en el mismo periodo. Entonces, nada más por simple aritmética, yo prefiero utilizar una moneda que crece 44, que crece más o menos 3% mensual, que puedo tener algo de previsión, que utilizar una moneda, anclar mis expectativas a una moneda como el bolívar, cuya velocidad de subida de los precios sigue siendo mucho mayor. Estamos hablando de más de 3 veces lo que suben los precios en dólares y que además está atada a circunstancias que para mí o para cualquier que opere en Venezuela es muy difícil controlar, como devaluación, acción del gobierno, etcétera, ¿no? No es que el dólar no lo esté, pero digamos que el más vulnerable es el bolívar. Entonces, esto te explica por qué a pesar incluso de que hay subida de los precios en dólares, la gente siga prefiriendo el dólar, porque es el menos mal. Para decirlo coloquialmente, entre el bolívar y el dólar sigue siendo el menos malo, o en el caso específico de la región donde tú estás, en el Táchira, la gente va a seguir prefiriendo dólar y peso, porque es menos malo que el bolívar, a pesar de que el peso tiene su propia dinámica, sobre todo después del cambio de gobierno en Colombia, que ha tenido una volatilidad importante, pero
no llega a los extremos del bolívar. Entonces, eso es un poco el tema de por qué la gente, a pesar de la inflación, sigue prefiriendo esto y por qué opta por esta moneda. Y vuelvo al punto, bueno, del tema estructural. Venezuela tiene, pues, unos problemas estructurales que abarcan no solo lo económico, lo macroeconómico, sino lo político, lo institucional, las formas en que nos operamos, el respeto de las leyes, digamos, de los acuerdos, la seguridad jurídica y otros elementos que están presentes en una economía con muchas distorsiones que, por supuesto, afectan toda la dinámica de precio independientemente de la moneda que tú utilices. Y eso es lo que la gente debería entender. Yo sé que no es fácil porque tú asocias el dólar a moneda dura, pero ¿dónde el dólar es moneda dura? En otros contextos institucionales. Usar un dólar en Estados Unidos es usarlo no solo territorialmente, sino en el contexto institucional de los Estados Unidos. Utilizar un euro en Europa es utilizarlo en el contexto institucional, económico de Europa. Usar un dólar o un euro en Venezuela es usarlo en nuestro contexto institucional. Y por lo tanto, dado que ese contexto institucional está deteriorado, esa moneda también es susceptible de que los precios suban. Porque si no, si la verdad, si todo funcionara así como la gente cree, bueno, estoy usando el dólar y ya no deberían subir las cosas como en Estados Unidos, el mundo no tendría problema. Adoptamos la moneda del país mejor del mundo, o en este caso la moneda dominante dólar, nos la ponemos todo y se acabaron los problemas porque tenemos una sola moneda. En todos los países en teoría seríamos iguales y chévere, pero no funciona así. Las estructuras institucionales pesan. Hay gente que me pregunta mucho, bueno, pero en Ecuador el dólar se usa y Ecuador es Latinoamérica y allá la inflación es baja. Es diferente a Venezuela. Ecuador asumió el dólar con plenitud. Eliminó su banco central, eliminó su moneda, asumió el dólar y se plegó totalmente a la política monetaria de los Estados Unidos. Venezuela no. Venezuela el dólar se usa transaccionalmente. El dólar, como tú lo dijiste, fue un tema espontáneo. La gente y el sector privado lo tomó como protección, pero no hacía el gobierno. El gobierno lo ve con desconfianza, el gobierno lo ve con recelo, el gobierno sigue trabajando en bolívares y además sigue forzando el uso del bolívar. Este año tomó dos acciones para presionar más el uso del bolívar. La implementación del IGTF, que es un mecanismo para forzar el uso del bolívar, y la eliminación de las transferencias de cuentas entre el mismo banco, que también es un mecanismo para forzar el uso del bolívar. Entonces, esos elementos hacen que nosotros no nos podamos comparar con Ecuador o con Panamá, que en el contexto latinoamericano son economías dolarizadas, pero plenamente. En el caso de Venezuela, la dolarización no es plena, hay grados de dolarización porque la literatura reconoce diferentes grados, pero no es una dolarización distinta a la que tenemos en Ecuador y Panamá. Por supuesto. Estas políticas que me acaba de comentar sobre el impuesto a las grandes transacciones, la restricción de que los bancos hagan movimientos dentro de los mismos bancos en divisas, en dólares, eh, ¿ha tenido algún tipo de consecuencia? ¿Ha hecho que se deje de usar el dólar? ¿Ha hecho que aumente la cantidad de gente utilizando bolívares? ¿Ha surtido efecto? Sí, mira, justamente ahorita saldrá la semana que viene, estamos procesando los datos de nuestro estudio de dolarización que hacemos semestralmente. Este año, por razones ajenas a nuestra voluntad, se retrasó un poco. Siempre debería salir en octubre, está saliendo pues a finales de noviembre, pero lo que estamos viendo efectivamente es un mayor uso del bolívar en términos transaccionales. Pero aquí hay que hacer una aclaratoria importante, Diego. Tú sabes que las monedas, y esto me perdonan la clase, pero creo que es importante aclararlo, las monedas tienen tres usos principalmente, o tres atributos. Uno es transaccional, es decir, pagar con ellas para que no haya trueque, porque el trueque es ineficiente, por eso el dinero es una evolución de la humanidad, ¿no? Entonces, es su elemento transaccional. Luego tiene otro factor clave que es reserva de valor, es decir, yo puedo ahorrar, puedo guardar dinero en una moneda, y el tercer atributo es unidad de cuenta. Yo expreso cosas en la moneda para facilitar intercambio y lo que los economistas llamamos precios relativos. Esas tres funciones la tiene. Bueno, el bolívar
ha perdido dos de ellas. Y las ha perdido y prácticamente las ha ganado el dólar. ¿Qué funciones ha perdido el bolívar? Bueno, reserva de valor. Ojo, y yo creo que la reserva de valor la perdimos desde los 80, no ahorita. Es decir, desde los 80, sobre todo a partir del Viernes Negro, el venezolano empezó a pensar en dólares para ahorrar, para guardar su dinero, para sacar sus recursos. Eso siempre ha ocurrido acá. Los mecanismos de ahorro siempre han estado en dólares o en cosas indexadas al dólar. En el pasado eran vehículos, eran apartamentos. Entonces, tú siempre, digamos, tenías el temor de una devaluación. Entonces, perdimos reserva de valor y perdimos unidad de cuenta. Es decir, hoy ya las empresas no tienen sus balances, sus números en bolívares, porque se les hace muy complicado. Todo eso se llevó a dólares, por eso los precios se expresan en dólares. El único atributo que le va quedando al bolívar en este contexto es el transaccional. Por eso hay que entender, porque a veces se puede malinterpretar que aunque estemos pagando más en bolívares, porque efectivamente estamos pagando más en bolívares que hace un año, es más un uso transaccional. Tus expectativas, tu ahorro está en dólares, ¿no? Pero, ¿y por qué usas el bolívar? Te pueden preguntar, me lo pregunta mucha gente de afuera. Bueno, pero si no es reserva de valor, si tú no ahorras, ¿por qué lo usas? Bueno, porque hay también una estructura institucional que te obliga. El Estado, su gasto lo ejecuta en bolívares. Los impuestos te los exige en bolívares. Y adicionalmente ha restringido la forma como los dólares pueden moverse a través de la banca, y eso por supuesto forza que tengas que trabajar con bolívares a nivel transaccional. Por supuesto. A ver, yo creo que como veníamos conversando al principio, antes de iniciar la entrevista, yo creo que surgen confusiones cuando se habla de inflación y aumento de precios, ¿no? Creo que, por lo menos, si uno lee a Mises o a Henry Hazlitt, dicen que inflación es simplemente un aumento en la masa monetaria y en el crédito, mientras que aumento de precios ya es el aumento siendo nuevamente redundante, el aumento de los precios en los bienes y servicios, ¿no? Que la inflación puede llevar en un momento dado a un aumento de precios. Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido podríamos buscar aclarar, porque Mises dice que se debe aclarar ese punto porque si no, se empieza a entender que son los vendedores los que al final están produciendo Sí, los sí. aumentos de manera como arbitraria, porque simplemente quieren, pero no se ve que hay Mira, una estructura atrás. claro, la inflación es un fenómeno totalmente cuya responsabilidad es del Estado. Vamos a estar claros. Eso, ahí yo creo que hay concordancia en las diferentes escuelas de la economía, no solamente, obviamente la escuela austríaca y monetarista le da una valoración superior a otras, pero es clave que la inflación se origina de desequilibrios macroeconómicos no atendidos con responsabilidad por parte del Estado venezolano o por parte del Estado en general, ¿no? Claro. Hablando en el caso específico de Venezuela. Pero, y es clarísimo que el problema inflacionario que tiene Venezuela, que no es de ahora, obviamente ahorita se agravó porque pasamos una hiperinflación, viene de muchísimo tiempo, ¿no? El tema del nombre, bueno, ya es más un tema, digamos, de precisión, si es inflación, si es aumento de precios, pero poner la responsabilidad en los comerciantes, en el empresariado, es no entender efectivamente la naturaleza del problema. Los empresarios responden a una dinámica y por supuesto no son hermanas de la caridad, buscan proteger su inversión, busca proteger su negocio, como el consumidor busca protegerse también. Entonces, a veces perdemos esa perspectiva. Por supuesto, yo entiendo que el consumidor es mucho más débil que el empresariado, y sobre todo si es un consumidor, en la medida que eres más pobre, más débil eres, porque tu capacidad de protección es extremadamente limitada. La gente que tiene dinero o que tiene riquezas puede jugar con esos activos, puede diversificar, probablemente también maneja información que es digamos, información privilegiada o información clave que le permite anticiparse a determinados problemas. Entonces, eso, por supuesto, es claro que el consumidor es el más débil,
pero no es culpa de los comerciantes, ¿no? Porque al final, ¿por qué el comerciante sube los precios? No porque quiera necesariamente ganar más, por supuesto ese escenario es posible, pero en entornos inflacionarios, porque hay una presión de sus costos. Eso es un poco lo que está ocurriendo. Si tienes una presión de tus costos, porque es toda una cadena aumentando, no te queda de otra que subir precios, porque si no, no vas a poder garantizar la reposición. Es decir, no vas a poder seguir comprando mercancías para poder mantener el negocio, porque el meollo del comerciante es la reposición. Es decir, yo tengo un inventario, yo lo vendo, con el dinero que vendo, además de que gano, pero también garantizo poder volver a comprar ese producto para que usted, cada vez que le dé la gana, vaya a esa empresa o a ese negocio y pueda comprar. Ese es un poco el tema. Si yo no me anticipo al alza de los precios o a una devaluación, yo se me acaba el inventario y no lo puedo reponer y por supuesto el negocio se viene a pique, como ha pasado con mucha gente que no ha podido verlo. Entonces, creo que hay que entender bien el fenómeno. No quiero agregar adicional, yo entiendo el punto de que haya abusos por parte, no me gusta usar la palabra especulación, porque para mí la especulación es un concepto más financiero y todos especulamos, porque cuando tú compras y vendes y pones una prima de eso, tú estás especulando. O sea, cuando usted incluso agarró y compró un producto, un traje de baño, y lo compró en 10 y después se lo quiere vender a su vecina en 15 o en 12 o hasta en 11, usted especula. Sí. Entonces, el concepto de especulación aquí se ha satanizado, se le ha dado una connotación moral que no tiene, es un concepto financiero que es la base de la economía. La especulación es la base porque son esos diferenciales, pero eso es otra cosa. Pero que haya abusos, prácticas que no son propias de competencia, sí, porque el entorno económico venezolano está destruido. Y por lo tanto, esto es una especie de selva o de sálvese quien pueda. Y ahí el consumidor tiene que educarse. Usted tiene un poder. Y el poder es que usted compra donde usted quiera, donde y como quiera. Si usted no se siente, digamos, bien atendido, si usted se siente vulnerado en sus derechos, no compre e incluso puede denunciar. Entonces también es importante entender que aquí hay dos actores y que cada actor juega de su lado y el consumidor también tiene que aprender a valorar sus derechos, a utilizar la información, a comparar precios y aprovecharse a su favor de sectores donde pueda haber competencia para jugar con eso. Por ejemplo, hoy en muchas ciudades, no tengo tiempo que no voy a San Cristóbal, pero ir pronto, pero en muchas ciudades estamos viendo muchos supermercados. Bueno, usted tiene opción. Si en un supermercado lo tratan mal, si en un supermercado no le quieren aceptar los bolívares, si en un supermercado le dicen que el billete es feo, vaya a otro. Lo bueno es que haya muchos que usted puede tener capacidad de escoger. Que ahorita hay mucha gente que vende comida, entonces yo empiezo a tener cierta capacidad de decidir y de escoger. Muchas farmacias, entonces la competencia es buena para el consumidor. Sí. El problema es cuando hay pocos actores, cuando dependemos de pocos actores, entonces ahí el tema es más álgido, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, con las telecomunicaciones, que solo tenemos 3 operadoras, y entonces es muy difícil poder escoger. Nos pasa con el Internet, en muchas ciudades hay pocos operadores de Internet, entonces complica. Cuando no hay competencia, sí, por supuesto, los incentivos son otros. Pero hay que entender, y yo creo que aquí el consumidor se ve más como víctima, el consumidor se ve más como alguien indefenso y no ha aprendido a darle valor a su rol y a entender que también él tiene poder, ¿no? En otros países los consumidores hasta se organizan, realizan boicot, o sea, tienen un poder real. Yo creo que eso falta mucho en Venezuela. Sí, exactamente. No, de este punto traigo dos cosas. Una, que el vendedor y el empresario incurre en un riesgo enorme cada vez que aumenta los precios, porque no sabe si va a vender al final. O sea, efectivamente. Él sube el y precio. Está pasando, Diego. O sea, yo trabajo en consultoría empresarial. Muchas empresas tienen contracción de venta, porque efectivamente los precios suben y la gente no compra. Y entonces esos mismos comerciantes tienen que empezar a detener ese incremento en precio, tienen que reducir sus márgenes, empiezan a operar las dinámicas de la economía, que es lo bonito, ¿no? Es decir, porque eso tampoco es que yo voy a subir los precios desmesuradamente. Los precios tienen una cota y esa cota es la demanda.
Y ahorita en Venezuela la gente tiene un poder adquisitivo muy precario. Y por lo tanto, la gente, si los precios suben demasiado, deja de comprar. Entonces, ahí hay unos elementos que están jugando y yo sí estoy notando, sobre todo a nivel de consumo masivo, que los empresarios tienen que empezar a jugar con los márgenes porque la subida de precios no la absorbe con todo. O sea, el consumidor no está dispuesto a pagar esos altos precios y empieza a buscar otras opciones. Sí, exactamente, porque, a ver, al final los ingresos no van subiendo en la misma medida. Y si uno Efectivamente. compra ciertos bienes y servicios, significa que está utilizando el dinero para eso y no puede utilizarlo para otra cosa. Entonces, en ese caso, tiene que decidir, hacer juicios de valor y decidir qué es lo más urgente que quiere atender. Si sube mucho el precio, pues atenderá otras necesidades que tiene, ¿sí? Y también está el hecho, como usted bien lo menciona, de que en aquellos rubros donde la inversión es mayor, como telecomunicaciones, creo que el riesgo también es mayor. Por ende, son menos la cantidad de empresas que deciden invertir Sí, allí. claro. Ahí hay una cosa que los economistas llamamos, bueno, los costos de entrada. O sea, yo digo, "Oh, hay pocas empresas de telecomunicaciones, pero no es lo mismo montar un restaurante que montar una operadora celular. Eso es lo que llamamos los economistas costos de entrada. Tú necesitas una infraestructura enorme, son unos montos de capital elevados. Claro. Además, necesitas habilitación por parte de la autoridad, del gobierno, que te adjudiquen unas bandas para poder operar esas bandas celulares. Es decir, hay una cantidad de elementos que no es que cualquiera, un abastico, un restaurante, tú lo puedes montar, no es tan inaccesible, pero una empresa de telecomunicaciones no es tan sencillo y por eso es que hay pocos jugadores, exactamente. Sí, por supuesto, para recuperar la inversión se necesita un tiempo mucho más grande y pues no todos están dispuestos a venir a invertir en el mercado actual que se tiene en el país. Por eso tal vez pueden o tienen un margen mayor para jugar con los precios, los que deciden sí hacerlo. Eh, Así es, en este así es. sentido, leo también, he leído que el crecimiento de 2022 de este año puede cerrar en torno al 9%, pero que para el año que viene se estima que haya una desaceleración. Leo en Ecoanalítica que podría estar el crecimiento del año que viene en torno al 3,9%, lo cual es una caída considerable, ¿no? En Sí, a la mitad, pero allí es importante, Diego, entender, bueno, que tú tienes dos escenarios, ¿no? Uno, un escenario conservador, como el que tú acabas de describir, y otro es un escenario suponiendo que se le dé la licencia a Chevron. Acabo de leer aquí antes de empezar a hablar contigo que ya Noruega anuncia formalmente que la oposición y el gobierno se van a sentar este fin de semana, 26 de noviembre, en México. Probablemente esa reanudación de esa negociación de pie a una renovación en otras condiciones de la licencia Chevron. Y ese hecho, por las expectativas que trae y las implicaciones que trae, sí puede modificar el estimado de crecimiento. Entonces allí ese 3,9% puede ser muchísimo más alto en un escenario con licencia Chevron. Por eso es importante entender qué va a pasar con la dinámica de petróleo, porque eso es lo que va a marcar el desempeño el próximo año. Ese estimado de crecimiento va a la par con, puede ir a la par con el hecho de que se abaraten los precios. O sea, porque uno entendería, ¿no? Que si hay un crecimiento económico, significaría que de alguna manera está creciendo tanto el consumo como ciertas producciones y eso podría llevar a una mayor competencia y a abaratamiento de los costos, de los precios. Mira, efectivamente, pero yo creo que hay unos datos, porque eso que tú dices es como el deber ser, ¿no? Pero en Venezuela hay unas particularidades que tienen que ver, bueno, con una economía. Nosotros somos el equivalente a una economía de posguerra, porque la caída del PIB es de casi 80% del PIB. Ese número tú no lo ves en contracciones normales, de recesiones, crisis. Esos son números propios de países que han pasado por conflictos bélicos de larga duración o desastres naturales muy, muy profundos.
Venezuela no tuvo ninguna de las dos cosas, tuvo otro tipo de problemas, pero efectivamente es una contracción muy significativa que además nos deja unos daños estructurales, pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero destacar es que al final, cuando tú tienes una base tan pequeña, tan precaria, movimientos pequeños pueden generar altas tasas de crecimiento. Con esto que quiero decir que hay que mirar con mucho cuidado cuando los economistas decimos este año vamos a crecer 9, este año vamos a crecer 5, 8, 10, porque parece mucho, pero en realidad es poco después que usted se contrajo 80. Y lo voy a poner en términos numéricos para que quienes no entiendan estas cosas lo puedan ver más gráficamente. Nosotros estábamos en 2012 en 100, terminamos el 2020-21 en 20, es decir, perdimos 80, de 100 a 20. Si yo te estoy diciendo que estoy creciendo 10% este año, yo lo que te estoy diciendo es que estamos pasando de 20 a 22, porque el 10% de 20 es 2. Y si yo te estoy diciendo que el año que viene yo voy a crecer 10% más, eso significa que estoy pasando de 22 a 24,2. ¿Entiendes? Y eso Claro. significa que yo todavía estoy casi 75 puntos por debajo de lo que yo era en 2002. Y ese es el contexto en el que tú tienes que ver los números de crecimiento. Es un crecimiento débil, es un crecimiento focalizado en pocos sectores, es un crecimiento que además también está focalizado en pocas regiones y bueno, no está mal, es mejor que crezcamos a que no, pero Claro. por supuesto que hace falta mucho más, ¿no? Sí, para que ese crecimiento surta efecto, yo por lo menos conversé también con Ricardo Cusano, hablábamos acerca de la importancia del aumento del crédito, que el encaje bancario permita a los bancos dar posibilidad de crédito, pero veo también que el gobierno está llevando a cabo una política de disminución de la inflación bastante agresiva. Entonces, ¿hasta qué punto puede ir en paralelo una política de este tipo de disminución de inflación y de aumento de crédito? Mira, yo te diría, bueno, el gobierno hoy tiene como prioridad principalmente controlar la inflación, más que generar crecimiento. Bueno, yo creo que es un poco el trauma de los ciclos hiperinflacionarios, ¿no? Y la inflación en Venezuela sigue siendo alta, es decir, nosotros pasamos de 100.000, pero estamos ahorita en 150%, que para cualquier comparación internacional es muy alta, incluso en el contexto de que el mundo hoy tiene un problema de inflación, Sí, pero sigue siendo muy alta. Y eso ha llevado pues a una restricción del crédito a través del encaje, pero también es verdad que nuestra banca es pequeña porque también la crisis le ha afectado. Entonces tenemos un problema estructural y ese es un problema que nos va a acompañar un buen tiempo, que es una economía con un sistema financiero muy, muy pequeño, que no tiene la capacidad de acompañar al sector privado, ¿no? En sus necesidades. Y eso es parte de las reformas que tenemos que hacer hacia adelante. por supuesto. Adrúbal, ya para finalizar, antes que se nos acabe por acá el tiempo, ¿cuáles serían las recomendaciones de cara al 2023 que se le pueda dar de pronto tanto al consumidor como al vendedor, pero que para mí terminan siendo dos caras de una misma moneda, ¿no? Porque al final el que vende también tiene que comprar en algún momento. Sí, no, claro, También. claro. Mira, un poco a los consumidores. Yo creo que el consumidor tiene que tener lo que yo llamo el consumo inteligente y responsable. No tiene sentido recomendar ahorro en una economía como la venezolana y donde además la mayoría de la gente apenas puede tener ingresos para subsistir, ¿no? Por supuesto, si usted es parte de los privilegiados o de esa minoría que tiene capacidad de ahorro, siempre ese ahorro debe llevarse en moneda dura y evaluar opciones en los mercados internacionales, mercado accionario, pero en realidad si usted es un asalariado en Venezuela, los niveles de ahorro son muy, muy bajos, casi que inexistentes. Entonces el enfoque tiene que darse del lado del consumo y consumo responsable, inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted ahorita recibió un pago importante, voy a usar este ejemplo para que se entienda, un pago importante de dinero, bueno, una cosa que usted puede hacer
incluso para anticiparse a la inflación, tanto en bolívares como en dólares o a la subida de precios, es tomar parte de ese dinero y a lo mejor comprar productos no perecederos que le permitan conservar valor en el tiempo. Y le pongo otro ejemplo más. Usted es una persona que sufre de la tensión y usted sabe que todos los meses debe comprar la pastilla de la tensión. Y además usted se da cuenta que esa pastilla sube mes a mes. Pues si yo tengo un dinero extra, lo que hago es que me voy a la farmacia y compro 6 meses de tratamiento o un año de tratamiento, lo que usted pueda en función de su dinero. Y eso le permite a usted protegerse. Ya usted se ahorró el porcentaje de subida de precio que ese producto puede tener de aquí al tiempo que usted compró. Esa es una manera. Y así pasa con otros rubros que usted pueda de alguna manera considerar, sobre todo con compras que se puedan almacenar, que no se deterioren y que son recurrentes, es decir, que siempre las tengo que comprar. Esa es una oportunidad. Creo que también aplica la inversión en educación. En Venezuela la formación sigue siendo más barata que en otros países, pero incluso también hay formación en línea abierta que usted puede tomar para que crezcan sus habilidades y también es una manera de potenciar y de crecer. Ahí se ve usted más como activo, ¿no? A las empresas hay 3 focos importantes sobre los cuales tiene que centrarse en 2023. Uno, la revisión constante y detallada de su estructura de costos y gastos para tratar de que esos costos y gastos suban en forma menos agresiva o por debajo de lo que suben los precios en general en dólares para que usted tenga capacidad de mantener o incrementar lo menor posible sus precios, porque esos son los empresarios que van a ser ganadores en este contexto. Entonces, ahí hay que tener un foco. El segundo elemento, hay que tener mucho cuidado con la competencia que pueda venir desde Colombia. Creo que eso va a ser un tema clave el próximo año. En la región donde tú vives y que probablemente mucha de la gente que nos esté oyendo sea de allí, lo que es Táchira, toda la zona andina, esa competencia ya la viven, pero puede ser incluso mayor en este contexto, y entonces hay que prepararse porque eso genera, como todo, retos, oportunidades, pero al productor nacional lo pone también en una situación de desventaja, ¿no? Entonces es un tema también a evaluar el impacto de la apertura comercial con Colombia. Y el último punto o reto es el tema financiamiento. Bueno, ¿qué puedo trabajar yo a nivel de mi empresa para poder acceder al poco crédito disponible que hay? Muchas empresas en Venezuela operan con mucho desorden, Sí. su estructura administrativa gerencial no es la mejor y por supuesto cuando van al banco, el banco no te quiere prestar. Entonces es importante también poner orden en casa para ver, evaluar la posibilidad de acceder a crédito. ¿Cómo no? Adrúbal, un placer haberlo tenido aquí en el programa. Espero volver a conversar con usted pronto y si pudiese venir al Táchira a alguna conferencia sería estupendo. Claro, claro, si llego a ir, pues te aviso y allá nos vemos, con todo gusto. ¿Cómo no? A ustedes que nos están viendo, recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Será hasta un próximo programa de La Ventana Rota.